cine y cárceles. Y he querido enfocarlo a las cárceles en América Latina. Primero porque tienen una filmografía muy extensa sobre el tema. Además me sirven como excusa para visibilizar la situación de los presidios en esta región del mundo. Cada una de estas películas que os voy a presentar tratan sobre temas bastante diferentes. Unas van sobre fugas, otras sobre celdas de castigo, motines, represión... Pero hay una cosa que tienen todas en común. Y es que en muchas escenas se muestra el hacinamiento y las malas condiciones de la cárcel. El tema de hoy es cárceles en América Latina y preparaos porque muchas de las historias que voy a presentar están basadas en hechos reales. Voy a arrancar con una de las películas más míticas no solo de los dramas carcelarios, sino de casi todo el cine latinoamericano. Se trata de Carandiru. Lo que pasa en esta cinta está basado en hechos reales, allá por el año 1992. Carandiru es una prisión edificada en 1920 y diseñada para guardar presos comunes. En el momento en el que está ambientada la película tiene una capacidad para 4.000 presos, pero hay viviendo unos 7.500. Y ya que estoy con los numeritos, que sepáis que en esta masacre murieron 111 personas, y todas eran presos. Quien se encargó de esta operación fue un tipo llamado Coronel Guimaraes. Este señor fue investigado y juzgado por la brutalidad de esta operación, condenándole a 532 años. Guimaraes fue elegido como diputado en Sao Paulo y los jueces revisaron su caso. Así descubrieron un error en el proceso que lo dejaba libre. Pero la historia no termina aquí. Unos cuantos años después del juicio, en 2006, apareció una pintada debajo de su casa que ponía «Aquí se hace, aquí se paga». Junto a ese graffiti arriba en su dormitorio se encontró su cuerpo, sin vida. Bueno, volviendo a Carandiru. Al igual que ocurre con Ciudad de Dios, tenemos una película que es coral. Es decir, se nos presentan a unos cuantos personajes, aunque el hilo conductor será un médico. Porque esto no lo había mencionado, pero el detonador de la historia y una de las causas principales del motín fue un virus que atemorizaba a la población reclusa. Y no, peña, no es el COVID. Recordad que la peli es del año 1992 y por aquel entonces lo que pegaba duro era el VIH, el virus del SIDA. La situación para los presos era tan denigrante e insostenible que se amotinaron pidiendo que se mejorasen sus condiciones de vida. 111 muertos, todos reclusos, y según los testigos supervivientes se disparó a discreción, incluso a gente desarmada que no participó activamente. Aparte de denunciar la masacre, durante el resto del metraje podremos ver cómo es una cárcel durante los años 90 en América Latina. Nos servirá para conocer qué tipo de personas y personalidades ocupaban estos espacios y cómo eran las rutinas, cómo se organizaban, yo qué sé, vida de cárcel. Es más, la cinta reflejó perfectamente las duras condiciones a las que estaban sometidos los presos. Aunque si te quedaste con ganas de conocer más sobre esta historia, tenéis un documental titulado O Prisioneiro do Grade de Ferro. Total, que todas las imágenes que estoy sacando desde hace un rato no son de la película, están sacadas de este documental, y vale mucho la pena. La prisión de Carandiru fue demolida el 9 de diciembre del año 2002, poco después de grabarse en su interior la película de la que estamos hablando desde hace un rato. Y bueno, voy a continuar viajando hasta Venezuela, y allí os voy a presentar una animación titulada Cárcel o Infierno, y esta obra, peña, está llena de curiosidades. Para empezar, es autobiográfica y nos cuenta la historia de un malandro que entra en la cárcel y que allí encuentra su lugar. Los dibujos son la excusa para mostrarnos la violencia, los ajustes de cuentas, el tráfico, vamos, que representa una realidad bastante incómoda. Por eso, buscando información sobre ella, he encontrado muchos artículos que la tachan de ser una mala influencia para los niños y un manual de instrucciones para la vida entre rejas. Como os decía, la idea y el guión lo desarrolló un chico de la calle llamado Luigi. Pero eso no fue su mayor éxito, os cuento. Él ya sabía dibujar, así que se compró un ordenador, aprendió por su cuenta a animar y él solo hizo la serie completa. Vamos, que tiene un mérito que alucináis. Os advierto, aún así, la visión que da no es precisamente bonita. Y lo más duro de todo es que lo que nos muestra son situaciones reales. En fin, que tenéis un testimonio de primera mano y animado de cómo son las cárceles en Venezuela. Por desgracia, en 2014, 3 años después de estrenar en YouTube la serie animada, fue asesinado en las calles de Maracay. En YouTube tenéis su trabajo, así que echadle un ojo y darle un poco de hype. La siguiente que os quiero mencionar es mexicana del año 2016 y se trata de una ópera prima que tiene como fondo el fútbol americano. Y no, peña, no me estoy saltando el género. Prepárate porque esta historia que os voy a contar está basada en hechos reales y es bastante surrealista. Se titula La Cuarta Compañía, pero antes de meterme con el argumento me gustaría contextualizar un poco de qué va todo esto. Pues el tema es que las instituciones penitenciarias de México lanzan un programa de reinserción. Esta consistía en crear un equipo de fútbol americano para jugar partidos amistosos y canalizar la violencia de los reclusos.
El equipo se llamó Los Perros. En contra de todo pronóstico, eran buenos jugadores y empezaron a ganar todos los partidos, así que les ofrecieron jugar en las ligas menores. Y seguían cosechando victorias, tanto que tuvieron que detener su ascenso a las ligas profesionales. Pero detrás de esta hollywoodiense historia tenemos una realidad. Y esa es la corrupción por parte de los funcionarios de las instituciones penales. En cada una de las salidas que tenían, el equipo las aprovechaba para hacer los recados que le mandaba el alcaide, y estos consistían en robar coches. Y no solo eso, sino que transformó a los perros, recordad que ese era el nombre del equipo, en sus perros. Es decir, los hizo guardianes que controlaban al resto de los reclusos. De esta manera se creó la Cuarta Compañía, que era un grupo de vigilancia formado por presos y que gracias a su condición sabían cosas que el resto de funcionarios de prisiones no sabían. La anécdota que os traigo es que estos directores contaron con la ayuda de Felipe Cazals, que igual no os suena mucho, pero seguramente a la mayoría de los mexicanos sí. Este director a sus espaldas cuenta con unas 40 películas, pero hoy nos interesa El Apando, que tal vez es la mejor película sobre cárceles jamás realizada en México. De hecho, por eso fueron a él a pedirle ayuda. Y ya que el vídeo va de cárceles, ¿por qué no? Detengámonos un rato aquí en El Apando. Para empezar, el título hace referencia de cómo llaman en México a las celdas de castigo. Esta es una cinta muy dura, que además denuncia la situación de los presos en las celdas de aislamiento, y lo hace pegando un repaso al resto del modelo carcelario. La premisa es la siguiente. La situación obliga a los reclusos a pedir a los familiares cosas del exterior para comercializar dentro y no morir del hambre. Un grupillo de 3 son pillados y enviados al Apando. De esta manera conoceremos el desgaste psicológico que supone estar en ese sitio. Es dura, directa y sin concesiones. De hecho, se siente tremendamente real. Y creo que eso se debe a que para hacer esta película, Cazals se puso en contacto con los familiares de reclusos, y ellos les hablaron de las denigrantes condiciones a las que les sometían, por ejemplo, cuando iban a visitar a los suyos. La cinta en varias ocasiones nos muestra escenas en las que duele mirar, de verdad. Que sepáis que su duración es de apenas 1 hora y 20 minutos. La siguiente es del año 2018 y es de origen uruguayo. Ahora toca hablar de las cárceles como herramienta política para encerrar a los que no piensan igual que tú. Y este problema no es algo del siglo pasado, en la Europa comunitaria también pasa. Os decía que es cine uruguayo, que trata sobre represión política, así que seguro que los del Cono Sur ya sabéis a cuál me refiero. Se titula La noche de los 12 años, y para venderosla rápido y mal tengo un eslogan digno de gobierno. Bueno, en verdad no es un eslogan, pero sirve para engancharos. Esta es la película donde sale preso el que después será presidente de Uruguay. Ya sabéis a quién me refiero, Mújica, el que fue Tupamaro. Bueno, no sé si estáis puestos al día con los Tupamaros. Ellos fueron un movimiento de liberación que surgió en Uruguay en los años 60 y que se mantuvo vivo hasta 1985. Surge como respuesta a la violencia ejercida por la extrema derecha sobre estudiantes y militantes de izquierdas. Y en el año 1968, después de que el gobierno revocase las garantías constitucionales, decidieron pasar a la lucha armada. Bueno, teniendo ya esto como contexto, La noche de los 12 años nos habla de cómo el gobierno uruguayo torturó durante 12 años y de manera ininterrumpida a muchos presos políticos que formaron parte de las filas de los Tupamaros. Durante más de 2 horas veremos la creatividad de los funcionarios de prisiones a la hora de aplicar torturas. Los prisioneros fueron encerrados en habitáculos pequeños donde les realizaron diferentes formas de privación sensorial y social. Y es una cinta que indaga en lo más profundo de la condición humana y te hace preguntarte cosas como ¿cómo es posible que aguantasen tantos años sin romperse por dentro? ¿Y a qué se aferraban? Y luego también te haces preguntas respecto a los que estaban al otro lado como ¿hay humanos sin humanidad? ¿Esta gente no pudo pararse en seco y decir yo no hago esto? ¿Hay algún tipo de odio visceral que elimine tu conciencia? Si hay algo que he sacado claro de este cine es que, fijándome en las historias que os he mencionado, muchas están basadas en hechos reales, y en todas se ven unas condiciones que son deplorables, y se ve a leguas que son caldos de cultivo para delincuencia y que están años luz de hacer el trabajo para reinsertar a la gente. Vamos, que personalmente pienso que las cárceles no son algo que funcione. Por otro lado, estamos llegando ya al final del vídeo, y sé que hay mucha gente que ha echado en falta unas cuantas películas y documentales que no aparecen en esta selección.